Mi nombre es Carlos Martínez y hoy junto a mis compañeros trataremos la manera de explicarte qué es todo esto de capacitancia y capacitores. Procedo a darte una breve introducción sobre el término. Anteriormente, en temas vistos, hemos visto cómo el cuerpo tiene una capacidad de almacenar energía mecánica. Capacitancia sigue siendo básicamente lo mismo. Sigue siendo una capacidad de almacenar nuevamente energía, solamente que en este caso nos estamos refiriendo a energía potencial eléctrica. Pero no solamente eso, sino que también almacena una carga eléctrica. Pero ahora te surge otra pregunta. ¿Cómo se genera un capacitor? Para generar un capacitor basta con aislar dos conductores uno del otro, pero para almacenar energía debemos transferir una carga de un conductor a otro. Bien, se necesita que uno tenga una carga negativa y el otro tenga una cantidad igual pero de carga positiva. Y además debe realizarse trabajo para desplazar las cargas a través de la diferencia de potencial resultante, y el trabajo efectuado se almacena como energía potencial eléctrica. Habiendo dicho esto, vamos a proceder a visualizarlo en el simulador y te daré brevemente qué se puede hacer y posteriormente mis compañeros te explicarán más a detalle. Aquí podemos ver que tenemos dos placas, una batería y diferentes opciones. Aquí está lo que te explicaba, dos placas separadas a una distancia, cargadas una con carga positiva y otra con carga negativa. Bien, aquí podemos, en lo que dice mostrar, vemos cómo podemos ver esto. Aquí le damos clic donde dice carga de las placas y subimos voltaje para que nos muestre las cargas que tiene cada placa. ¿Qué más podemos hacer? Podemos poner también las líneas de campo. Tenemos la capacitancia que está midiendo ahorita bajo estas condiciones, la carga de las placas en estas condiciones, la energía almacenada siempre en estas condiciones, y como aquí podemos jugar con el voltaje que le estamos dando hacia las placas, nosotros vimos que para medir esto necesitábamos un voltímetro, y basta con poner el voltímetro, el cable rojo en el lado positivo y este en el lado negativo, y nos mide exactamente cuánto voltaje le está dando ahorita a la batería. Aquí podemos ver cómo aumenta, cómo está llegando hacia cero y cómo empieza a ser negativo. Aquí nosotros podemos jugar y ver qué voltaje necesitamos darle para que estas condiciones sean las que nosotros queremos, ya sea aumentar capacitancia, carga de la placa, energía almacenada. Aquí podemos también aumentar el tamaño de las placas y aquí hacerlo que estén más cerca o más alejados. Aquí nosotros podemos ver exactamente cómo las condiciones aumentan o cómo disminuyen, depende de lo que nosotros queramos y en base a la teoría que hemos visto. Continuando con el tema de capacitancia, vamos a hablar ahora de lo que es un dieléctrico y también de sus funciones principales. El día de hoy me voy a auxiliar de un simulador que contiene un pequeño sistema conformado por un condensador de dos placas paralelas que están conectadas a una batería. Al mismo tiempo vamos a tener nuestro dieléctrico. Bueno, para una mejor comprensión de este tema, vamos a dar una breve definición de lo que es un dieléctrico. Un dieléctrico no es nada más ni nada menos que un material de baja conductividad eléctrica, al que también le podemos llamar como un aislante. Debido a que es un material aislador, estos no se rompen tan fácil, permitiendo así un flujo de carga eléctrica. Aquí quiero hacer hincapié en algo, que hay distintos tipos de dieléctricos y que cada dieléctrico va a variar según su material de que está hecho. En este caso, vamos a trabajar con un dieléctrico con una constante dieléctrica de 5. Como repito, su constante va a variar, depende del material de que está hecho. Ahora, antes de seguir, quiero por favor que nos demos cuenta de la capacitancia inicial del sistema, sin dieléctrico obviamente. Vemos que la capacitancia es de 0.89 por 10 a la menos 13 faradios. ¿Cómo conseguimos este dato? Es muy simple. Para conseguir este dato solo vamos a tener que multiplicar el área de la placa, que en este caso es de 100 milímetros cuadrados, por la permisividad del vacío sobre la distancia de separación entre placas, que en este caso es de 10 milímetros. También quiero que por favor nos demos cuenta, o mejor dicho, que nos planteemos la pregunta que ¿qué pasaría cuando metemos este dieléctrico en el espacio vacío entre placas? Si lo metemos, vamos a ver que la capacitancia aumentará. Y esto pasa porque una de las funciones del dieléctrico es hacer que la capacitancia de un sistema suba. ¿Y va a subir cuánto? Va a subir un factor de K. Y la K corresponde a la constante dieléctrica del elemento que estamos ocupando. Y en este caso es una constante dieléctrica de 5. Por eso es que la capacitancia subió 5 veces. Subió a 4.43
por 10 a la menos 13 faradios. Ahora también quiero hacer mención de otra de sus beneficios, si queremos verlo, que también los dieléctricos permiten que la separación entre placas sea menor. Como nos podemos dar cuenta, si usando el dieléctrico podemos ver que la separación entre placas va disminuyendo y al mismo tiempo la capacitancia aumentará, por lo cual nos podemos dar cuenta que la distancia es inversamente proporcional a la capacitancia. Entre menos distancia entre placas, más capacitancia. Bueno, vamos a continuar viendo lo que es la capacitancia, pero esta vez vamos a ver diferentes tipos de arreglos que podemos hacer con capacitores, porque sí se pueden en un circuito, no necesariamente puede haber un solo capacitor, pueden haber tantos querramos dependiendo del arreglo de lo que necesitemos, porque la capacitancia va cambiando dependiendo de cómo lo vayamos poniendo. Como ya vimos anteriormente, la capacitancia depende, en este caso de los capacitores, depende de la carga que vaya fluyendo a través de ellos sobre el voltaje que esté en ellos, que en este caso va transmitido a través de esta batería, que le vamos a añadir un solo el voltaje máximo que nos permite, que es de 1.5 voltios, y ya vemos que hay un flujo. La capacitancia también depende como vimos en los dieléctricos, depende del área del capacitor por la distancia que tenga. Por ende, si le disminuimos el área, como en este caso, va a aumentar la capacitancia, como podemos ver en esta gráfica también. Si le aumentamos el área, disminuye y aumenta. Entonces, ¿qué pasa con los capacitores cuando los ponemos de diferentes formas? Pues la capacitancia aumenta o disminuye dependiendo de cómo los querramos. Las dos formas más comunes de ponerlos en los circuitos, y que vamos a ver mucho, son circuitos en serie y en paralelo. Vamos a empezar viendo con dos circuitos en serie. Como vemos, si vemos esta capacitancia y vemos esta capacitancia, la capacitancia total, o sea, la capacitancia equivalente que obtenemos es menor que cualquiera de estos, porque 1.0 por 10 a la menos 13 y 1.0 por 10 a la menos 13 es mayor que 0.05 por 10 a la menos 12. Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues por la relación que hay entre ellos. Hay gente que ya se ha dedicado a demostrarlo, podemos ver aquí una pequeña demostración de esto y obtenemos esta fórmula. 1 sobre la capacitancia equivalente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2, y así dependiendo de las capacitancias que tengamos al infinito, a 1 sobre la capacitancia a la n, y pues así obtenemos la capacitancia. Si aumentamos la capacitancia esta y aumentamos esta otra, vemos que siempre va a ser menor que esta, que en este caso tenemos 3 por 0.0 por 10 a la menos 13, y 3.0 por 10 a la menos 13 lo metemos en la fórmula y obtenemos la capacitancia haciendo la resolución completa, de 0.15 por 10 a la menos 12, que es menor que esta capacitancia de cualquiera de estos capacitores. Ahora, ¿qué pasa si ponemos 3? Pues lo mismo, se usa otra vez la fórmula, se suman relativamente 1 sobre la capacitancia equivalente es igual a 1 sobre la capacitancia 1 más, y así de cada capacitor que tengamos en serie. ¿Qué pasa con los capacitores en paralelo? Pues los capacitores en paralelo es otro mundo. Estos, por mucho que se vean extraños, simplemente es la suma de ambos capacitores. De ambas capacitancias, perdón. Si vemos 1.0 por 10 a la menos 13 más 1.0 por 10 a la menos 13 faradios, obtenemos la capacitancia total de 0.20 por 10 a la menos 12, que es la suma de estas dos capacitancias. Si la aumentamos, podemos ver 3 más 1, 0.4 por 10 a la menos 12 faradios. Y así con todos los que sean en paralelo. Sencillo, solo se suman y ya está. ¿Qué pasa con los demás arreglos? ¿Qué pasa si mezclamos? Pues lo mismo, simplemente es reducir todo lo posible hasta obtener esa capacitancia equivalente que andamos buscando, como si hubieran un solo capacitor en este circuito. Estos dos se hacen en serie, y luego el equivalente de estos dos se hace en este con paralelo, y obtenemos esta respuesta aquí, como podemos ver en esta demostración de este ejercicio. Lo mismo si tuviésemos dos en paralelo. En este caso estos dos van relacionados en paralelo, luego el equivalente de este con este se ubica aquí, o tenemos uno en serie. Entonces sacamos primero este en paralelo, luego este en serie, y obtenemos la capacitancia equivalente, que en este caso nos va a dar 0.07 por 10 a la menos 12 faradios. Bueno, y eso es todo lo más básico que podemos explicar al respecto de los capacitores en serie, en paralelo, también de los capacitores en general. Espero haya quedado claro al respecto de lo que explicamos.
y muchas gracias.